Damos gracias a Dios en esta mañana por permitirnos el Señor un domingo más, hoy 28 de enero del 2024, un domingo más que nos congregamos, que nos reunimos, nos declaramos bendecidos. ¿Cuántos se declaran bendecidos en esta mañana? Miren, hermanos, con todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, como vimos ahorita, como Dios hizo todas las cosas con sabiduría, con potencia, con maestría. Me gustó mucho eso, don Gilberto, maestría. Si Dios todo lo hizo así, hermanos, y nos escogió a nosotros para ser parte de Él, gloria a Dios por la sabiduría de Dios. 1.31, Marcos 1.30. Sí, 1.30 y 31, don Gilberto. ¿Qué? Sí, está bien, está bien. Muy bien, saludamos a los que nos ven también por el video. Queremos decirles que ustedes son muy especiales para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mi amiga y mi amigo, usted que nos ve por el video, si usted está en Cristo, usted está bendecida, bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, puede ser que usted diga, no, es que yo no estoy en Cristo. Pues esta es tu oportunidad, tu mañana, tu tarde, tu mediodía, tu noche, para que tú estés en Cristo. Dice la palabra del Señor en Romanos 10 que todo el que invocare el nombre del Señor es de Cristo. Es de Cristo. Amén. ¿Cuántos somos de Cristo en esta mañana? ¿Ah? ¿Somos de Cristo todos? Todos Vamos. estamos en el Evangelio, Marcos, en Cristo. Exactamente. Dice, bueno, antes de comenzar el tema de esta mañana se llama el que se gloría, gloríese en el Señor. Y es cierto, está en 1 Corintios 1.31, ese es el tema. El que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, y en esta mañana con este tema, antes de comenzar el tema, quiero recordarles a todos los que nos ven por el video que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. Y acá tenemos nuestro lugar de reunión todos los domingos en San José Centro, de las oficinas de acueductos y alcantarillado, sí, el sur, 225 este. Acá nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana y grabamos como estamos en esta mañana grabando para todas las familias de Costa Rica y para todas las familias de la tierra y para todas las naciones. Yo declaro que la palabra corre y que la palabra es glorificada. Amén. Predicamos la palabra, hermanos, para que las personas crean al mensaje de la palabra, crean lo que nosotros somos en Cristo Jesús, lo que somos en Cristo. Como lo vamos a ver en esta mañana, 1 Corintios 1:31. Dice 1 Corintios 1:31 que ese es el tema. Dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ese es el tema. El que se gloría, gloríese en el Señor. Pero vamos a ver en esta mañana, hermanos, por qué nos gloriamos en Cristo. Amén. Si el Señor nos da ese privilegio, el Señor nos da a nosotros este privilegio, el de gloriarnos en Cristo, entonces nos vamos a gloriar en Cristo. Hay un versículo por allá en Romanos 3 donde dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Ah? ¿Cuántos recuerdan? Sí. Romanos 3. Vamos a buscar ese versículo ya que estamos aquí, hermanos. Ya que estamos aquí congregados, reunidos. Dice Romanos 3 que dice el versículo, vamos a ver. Así el 27, Romanos 3:27. Ese versículo no lo teníamos pero ni en la lista aquí nosotros, hermanos. No lo teníamos ni en la lista. Dice Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No.
sino por la ley de la fe. Romanos 3:27. Entonces este Romanos 3:27, aquí lo que nos está diciendo a nosotros es que nosotros no podemos ni gloriarnos ni jactarnos. Dice Efesios 2 todavía, 2, 8 y 9, dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. O sea, no se jacte, no se gloríe. No juegue vivo. Entonces lo que estamos viendo en el tema en esta mañana, lo que estamos viendo es: el que se gloría, gloríese en el Señor. Pero estamos viendo también Romanos 3:27, Efesios 2, 8 y 9, donde para que ninguno se gloríe. No es por obra. No es por obras, exactamente. No por obras para que ninguno se gloríe. Entonces, hermanos, pero vemos aquí la otra parte de la palabra de Dios que nos dice: si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor, gloríese en el Señor. En el tema anterior que vimos, estábamos viendo que Dios todo lo hizo con sabiduría y que Dios nos escogió a todos nosotros y que Dios tiene sus planes y sus propósitos con nosotros. Amén. En una ocasión en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, las personas que allí estaban comiendo y tomando agua y comiendo pan y pescado, ¿cuántos recuerdan? Juan 6. Le hicieron una pregunta al Señor: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hay que hacer para poner en práctica las obras? Note, hermanos, que si leyésemos ese versículo, que tampoco lo tengo aquí anotado, si leyéramos ese versículo está hablando en plural. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras? Entonces el Señor les responde: esta es la obra. Allá es plural la pregunta que ellos hacen, pero la respuesta de Jesús es singular. Esta es la obra de Dios, que ustedes crean en el que Él ha enviado. Hermanos, esa es la obra. Por eso el que se gloría, gloríese en el Señor, porque estamos en la obra de Dios. ¿Y quién es la obra de Dios? El que Él envió. Cristo es la obra de Dios. Ustedes saben, hermanos, que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Colosenses, en Juan y otros versículos más, donde dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuántos recuerdan esos versículos de Colosenses 1 y 2? Así es. Hermanos, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios es el que hizo todas las cosas, ¿sí o no? Sí. ¿Cuántas cosas hizo Dios? Todas. Todas las cosas las hizo Dios. Por aquí tengo yo ese versículo, creo que es hasta más adelante que voy a llegar a él. Dice Hebreos capítulo 3, dice: pero el que hizo todas las cosas es Dios. El que hizo todas las cosas es Dios. ¿Y para quién hizo Dios todas las cosas? Para Él. ¿Y quién es ese Él? Para la gloria de Él. Cristo. Para Cristo. Y Cristo es la gloria de Dios. Dice allá en Isaías 40, dice: y se manifestará la gloria del Señor. ¿Quién es ese? ¿Cómo se iba a manifestar la gloria del Señor? Cristo. Cuando se manifestó allá por las calles de Jerusalén y comenzó a hacer milagros, esa es la gloria de Dios, la que se manifestó allá. Ok. Entonces dice 1 Corintios 1:30: el que se gloríe, gloríese en el Señor, en el Señor. Amén. Note, hermanos, que dice Romanos 3, dice: ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley queda excluida la jactancia? ¿Por la ley de las obras? Por la ley de la fe. No, por la ley de las obras no, por la ley de la fe queda la jactancia excluida. Entonces, como nosotros somos la familia de la fe de Dios, porque nosotros somos la familia de Dios y la familia de Dios es la familia de la fe, entonces Dios nos permite gloriarnos no en las obras,
las obras. Dios nos permite gloriarnos en Cristo Jesús, que es el Señor. Dice, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. ¿Cuánto me entiende la idea? Que es la gloria de Él. ¿Ah? Que es la gloria de Él. La gloria de Él. Cristo es la gloria de Dios. Y es por fe. Y es por fe. Y como nosotros somos la familia de la fe, entonces Dios dice en este versículo, oído hermanos, eso lo digo yo, no lo dice la Biblia. Dios dice, a ustedes, a mis hijos, yo les voy a dar la oportunidad de que se gloríen. Allá no podían gloriarse en Romanos 3:27. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Por la ley de la fe queda excluida la jactancia. Entonces yo no puedo jactarme. Sí, yo puedo jactarme, porque ahora nosotros, los que somos la familia de Dios, la familia de la fe, Dios nos dice, ahora ustedes, mis hijos, pueden jactarse, pueden gloriarse, pero en el Señor, en mi Señor, en el Señor de cada uno de nosotros, en el Hijo de Dios. Dice Filipenses 2, dice que toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Esa es nuestra jactancia. La jactancia nuestra, hermanos, es que nos gloriamos en el Señor. Ahora, ¿por qué nos gloriamos en el Señor? Para los que nos ven por el video, ¿por qué nos gloriamos nosotros en el Señor? ¿Por qué? Veamos lo que dice el versículo 30 de 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Saúl, usted puede buscarme ese versículo, se me fue Natán. Usted puede buscarme ese versículo en una Biblia que se llama NTV. Sí. ¿Lo puede buscar ahí? A ver si ves. 1 Corintios 1:30. Yo lo voy a leer aquí, hermanos, en esta Biblia mía, Reina Valera. Reina Valera, 1960. Don Gilberto, usted tiene la BTX, ¿verdad? Sí. Ahí esa es la que tiene. No, está en Jerusalén. Aquí tengo la venta. No, pero no importa, léalo ahí en la Jerusalén. Me lo lea en la Jerusalén también. ¿Qué es? 1 Corintios 1:30. Ahora, vamos a ver, hermanos, Dios nos permite gloriarnos a los que nos ven por el video, a los bendecidos, a los santos, a los que Dios llama por el Evangelio. Dice 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros tenemos que jactarnos, gloriarnos, oído. ¿Ah? Tenemos que sentirnos bien. Tenemos que sentirnos bien. ¿Ah? Ustedes saben, hermanos, ¿qué quiere decir la palabra jactarse? ¿Ah? Ustedes saben, hermanos, que la palabra jactarse es, oído aquí popularmente a lo costarricense, tener aires de grandeza. Creerse. ¿Ah? Creerse mucho. O creerse mucho, ¿eh? Creerse mucho. Creerse mucho. Oído, creerse mucho. Tener aires de grandeza, jactarse. Ahora, el Señor nos permite a nosotros tener aires de grandeza. El Señor nos permite a nosotros creernos mucho, porque 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Hermano, esto tiene que ser motivo de grandeza para nosotros. Esto tiene que ser motivo de jactarnos nosotros. Nosotros estamos hablando como creyentes individuales en esta mañana, como creyentes de familia, de hogar, de comunidad. Nosotros no podemos caminar como los más, ay, que usted es cristiano, nosotros los más dignos de lástima. Nosotros no somos los más dignos de lástima. El Señor dice, gloríese, jáctase, tenga aires de grandeza, porque usted por mí ha sido llamado al Señor. A Jesucristo es el Señor. Así es. Hermanos, por ahí escuché una palabra que alguien dijo, que el cristianismo es una enfermedad. Que el cristianismo es una enfermedad. Pues déjenme decirles una cosa, hermanos, si esto se le llama enfermedad, ¿cuánto quisiéramos nosotros que el mundo entero estuviera enfermo de esta enfermedad? Está Está bien, cuidados paliativos. ¿Ah?
Está grave. ¿Cuánto deseáramos que el mundo entero esté en cuidados intensivos? Que el mundo entero esté grave. Porque si el Dios que hizo el universo con su sabiduría y con su poder dice que por Él estamos nosotros en Cristo, por Él, por Dios estamos nosotros en Cristo, y Él nos dice: gloríese, jáctese, tenga aires de grandeza, porque el Dios que hizo el universo nos da la autorización a nosotros, sus hijos, la familia de la fe, de jactarnos, porque Él mismo nos trajo a su Hijo Jesucristo. Eso es así. Hermanos, si esto es una enfermedad, quiero estar grave. Sí. Quiero estar en cuidados intensivos. Si esto es una enfermedad, quiero estar en cuidados intensivos. Sí, Señor. Porque el Señor nos dice: gloríese. Y este gloríese no es: hermanos, ¿cómo está usted? Yo estoy bien porque yo soy cristiano. No, hermanos, con gozo, con alegría, amén. Ahorita vamos a llegar allí. Pero sigamos aquí en Primera de Corintios. Ahorita seguimos con 1:30, ahora vamos a ver 1:9. Primera Corintios 1:9, ¿por qué hay que jactarnos? Gloriarnos. ¿Qué dice Primera Corintios 1:9? Fiel es ¿quién? Dios. Oído. ¿Por qué el que se gloría, gloríese en el Señor? Dice el versículo 9 de 1 Corintios 1: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Hermanos, esta es la vida de nosotros. Mañana, tarde y noche, y todos los años de nuestra vida. Y el día que nosotros partamos de este mundo, somos las personas más felices, porque el apóstol Pablo, el Evangelio de Dios, dice en Filipenses 1: para mí el vivir es Cristo, y el vivir en Cristo es gloriarnos en Dios, gloriarnos en Cristo. ¿Por qué nos gloriamos en Cristo? Porque fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Mire, hermanos, qué tremendo que es esto. ¿Por qué tenemos que gloriarnos? ¿Por qué? Porque Él nos llamó. Hermanos, hay algunas personas que piensan que mandamiento es solo no matarás. Es para exaltar a Jesucristo. Hermano, eso se trata. Eso se trata, hermanos, de que nuestra jactancia contagie a otros. Y cuando otros digan: ¿y usted por qué es así? Porque Dios me llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Exactamente. Esto es ser cristiano. Y voy a decir algo. Y mire, hermanos, qué tremendo. Mire qué tremendo. ¿Por qué nos jactamos? ¿Por qué? Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Vamos a ver qué dice Colosenses 1:13. ¿Por qué gloriarnos? El que se gloría, gloríese. Papi, ¿no me lo leyó? Hermano, vamos a leer en la Biblia NTV. La Biblia NTV. Vamos a leer allí a 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Léalo. Dios. Colosenses 1:13. Papi duro, oigamos lo que dice 1 Corintios 1:30, la NTV. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Hermano, ¿podríamos gloriarnos? El que se gloría, gloríese. Papi, otra vez, y yo voy a ir diciéndolo el versículo, vaya poquito a poco. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. La Biblia NTV, estamos leyendo. Dios los ha unido a ustedes en Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Él,
Dios hizo que Jesucristo fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos declaró libres de culpa. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. El que no se gloría en el Señor por esto, no tiene cuándo. Está muerto. Está muerto. Esto es ser cristiano. Somos cristianos, amén, porque nos gloriamos en el Señor. Somos cristianos porque nos perdonó todos los pecados, porque Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es Dios mismo, hermanos, el que hizo esto. Jáctese en esta mañana, gloríese, gloríese. Porque Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Colosenses 1:13? Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tiene, Anita? Sí. Duro. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este es Dios hablando. Este es Dios hablando. Los que nos ven por el video, mis hermanos y mis hermanas, mis amigas y mis amigos. Dice Colosenses 1:13 que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios mismo, el Dios que hizo todo con sabiduría, el Dios que hizo todo con su saber, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, oído, y nos trasladó. Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y ahora vivimos en el reino de su amado Hijo, oído. Vivimos en este reino, en el reino de su amado Hijo. Y como estamos en el reino del Hijo de Dios, en el reino de Cristo, en el reino de nuestro Señor, entonces nos dice Dios, a nosotros sus hijos, a nosotros sus ovejas, a nosotros los cristianos, los creyentes, gloríese, gloríese, gloríese. Háctese. Gloríese. ¿Ah? Gloríese. ¿Qué les parece? ¿Cuál fue la cita anterior que leyó su hijo? Esa, 1 Corintios 1:30. En la Biblia NTV la leímos. Jesús lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Aquí estamos. Es aquí. Estamos viviendo en el reino. Note, hermanos, que Colosenses 1:13 dice que nos libró de la potestad de las tinieblas. Oído, ya estamos libres. Los que nos ven por el video, los que creemos en Cristo, los seguidores de Cristo, nosotros los cristianos, ya fuimos liberados de la potestad de las tinieblas. Esa potestad no tiene nada que ver con nosotros. Ahora fuimos trasladados, fuimos raptados. ¿Sabe que hay una traducción que dice raptados? Fuimos raptados, trasladados al reino de su amado Hijo. Hermanos, esto hay que creerlo, hay que vivirlo. Y como lo creemos y lo vivimos, nos gloriamos. Arrebatados. Arrebatados al reino de su amado Hijo. ¿Ah? Hermanos, y todo está aquí, en el corazón, en la mente, en el espíritu. Amén. Sí, esto es la fe. La palabra lo dice, la fe lo activa y nos gloriamos. Y yo no creo. O sea, nos raptó. Claro, nos raptó. Muy El bien. rapto se dio. El corazón dejó a uno y otro se llevó a uno y otro lo dejó a otro. Ahí está, ahí está. Mire lo que dice. ¿Sabe, hermanos? Estos temas son tan preciosos, hermanos, que cuando uno se pone a hacerlo, así honestamente, hermano, estos temas hay que buscar, hay que hacerlos. ¿Usted me entiende? Sí. Porque sería muy feo que yo me parara aquí, hermanos, a decir 4 disparates sin llevar una secuencia. Elaborarlos. Exactamente, elaborarlos. Sería muy feo que yo aquí me pare y comience a dar un estudio sin tener una secuencia de versículos, pasajes, y buscar en el diccionario, hermanos. Buscar, yo tengo, por gracia de Dios y de mis hijos, tengo el diccionario Strong, y ahí yo busco, y yo preparo. Ustedes no importa, no busquen y no preparen, pero vengan los domingos y yo aquí les enseño lo que quiero decir. Y apuntan, anoten, después le dan continuidad al estudio, que eso es donde quería yo llegar.
Mire lo que dice, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mi amado, usted tiene que sentirse librado, libre. Usted ha sido libertado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas no tienen nada que ver con usted. Qué triste es cuando nosotros oímos por ahí mensajes. Qué tristeza da. Yo por eso siempre oro, hermanos, y les invito a ustedes a que oren para que la palabra corra a través del video. Porque qué tristeza da por allí pensar de que la iglesia de Cristo está mal. Títulos como esos y predicadores que salen por allí dicen, es que la iglesia de Cristo está mal. La iglesia de Cristo está invadida por Satanás y los demonios. Ay. Hermanos, es que a mí el Señor me muestra que si Él viniera en este momento, ninguno se va con el Señor porque la iglesia está en pecado. Así se oyen, hermanos, temas como ese y muchos más. El Evangelio, dice el Evangelio que estamos predicando en esta mañana, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Si alguno se gloríese en el Señor. También dice el Evangelio, dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, ahí acabamos de leer en la NTV y está grabado. Ahora dice Colosenses 1:13 que nos libró de la potestad de las tinieblas. Oído, iglesia, toda la del mundo, iglesia, toda la del planeta Tierra, iglesia, todos los que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, todos los que han sido arrastrados por Dios al Hijo. Nosotros somos la iglesia perfecta, la de Cristo. Ya no estamos en tinieblas, porque Él nos trasladó, nos raptó del reino de las tinieblas. Ahora estamos en el reino de la luz, estamos en el reino de su amado Hijo. Nos sacó de la ignorancia. Nos sacó de la ignorancia, de las tinieblas, del desconocimiento. Oh, padre. El que dice que pertenece a Cristo y que es de la iglesia de Cristo, tiene que jactarse en el Señor, gloriarse en el Señor. Tiene que gloriarse porque Dios nos permite gloriarnos, porque Él es el que lo ha hecho todo por nosotros. Dice. Nosotros no estamos en el reino de la luz, en el reino de Cristo, porque yo me metí a ese reino. No, Dios me trajo de las tinieblas y me introdujo al reino de su Hijo. Esto es un Dios que lo hizo. ¿Por qué debo de gloriarme? Gálatas 4:9. Gálatas capítulo 4, versículo 9. ¿Por qué debo de gloriarme? ¿Por qué Dios me permite a mí gloriarme en su Hijo, en Jesucristo? Porque Dios me llamó a la comunión con Él, 1 Corintios 1:9. Porque Dios me sacó de las tinieblas y me trasladó al reino de su Hijo. Para que me gloríe en Él. Para que me gloríe en Él. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que yo me gloríe en Él? ¿Por qué? Mire lo que dice Gálatas 4:9. Mas ahora, oído como dice Gálatas 4:9, porque aquí Gálatas 4:9 como que hace un alto. Creo que fue Carlos Rojas el otro día que dijo como que Dios metió un frenazo aquí. Una corrección, exacto, Aquí como que el apóstol Pablo viene así como hay veces que uno comienza a predicar y habla muy rápido, pero no, hermano, hay que meter en veces un frenazo. Sí. Y ir más pausadamente, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que pasa en el versículo 4:9 de Gálatas. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, pero ahí hay una O, dice, conociendo a Dios, pero aplica los frenos, ¿verdad que sí? Aplica los frenos allí, Gálatas 4:9. Carlitos, ¿cómo fue que dijo usted? Corrección. Aquí Pablo como que dice, mas ahora conociendo a Dios, pero ya va con los frenos metidos. Ya va con los frenos metidos
Entonces dice, más bien, corrección, corrijo, dice Pablo, corrijo. Metí la pata. Ve la soberanía de Dios. Entonces dice el versículo 9, siendo conocidos por Dios. ¿Por qué yo tengo que gloriarme en el Señor? ¿Por qué Dios me permite a mí que yo me gloríe en el Señor? ¿Por qué nos permite Dios eso? Porque dice el Evangelio, el de Dios, que nosotros somos o fuimos y somos conocidos por Dios. El Dios que hizo todo el universo con su sabiduría, con su inteligencia, el Dios que hizo todas las cosas, ese Dios nos conoce desde antes de la nada de nada. Nos crió. Ese Dios es el Dios que nos hizo. Entonces dice aquí, siendo conocidos por Dios. ¿Ustedes creen, hermanos, que debemos de gloriarnos en el Señor porque fuimos conocidos por Él? Miren, hermanos, y ahora cuando nosotros nos vamos de aquí y salimos ahora a algún lado de la tarde y descansamos hoy, y si Dios lo permite y si es su voluntad darnos unos días más, unas semanas más, unos años más, qué lindo es poder caminar por todas las calles de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de nuestra provincia. Le decimos aquí, más allá al norte, en Guatemala y en El Salvador le dicen departamentos. Estados. Estados como los estados de los Estados Unidos, poder cada día que Dios nos da en esta tierra, yo soy un conocido de Dios. Dios me conoce a mí y yo conozco a Dios. Somos conocidos de Dios. Qué bonito, hermanos, poder caminar por donde tú vives, donde tú estás, donde tú te mueves, donde tú te movilizas, sea en carro, sea en autobús, en barco, en avión, poder decir, yo soy un conocido de Dios. El Dios que hizo toda esta belleza, yo soy un conocido de Él. Hermano, esto es motivo de gloriarnos en el Señor. El que se gloría, gloríase en el Señor. Sí, Señor. Y mire esto que fuerte, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Mire lo que dice, Efesios 1, 4. ¿Por qué yo tengo que gloriarme en el Señor? ¿Por qué? A ver, ¿por qué tengo yo que gloriarme en el Señor? Dice Efesios 1, 4. Muy bien, Marielitos. Dice, léalo duro, Marielos. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No, escuche. ¿Por qué debo y debemos, hermanos, por qué debemos nosotros, los hijos de Dios, la familia de la fe? ¿Por qué Dios nos dice a nosotros, si alguno se gloría, gloríese? Gloríese. ¿Por qué tengo yo que gloriarme en el Señor? ¿Por qué? Usted sabe, hermano, lo que es cada mañana, mediodía, tarde, noche, etcétera, cada día que pasa, semana, mes, año que estamos en esta tierra, poder nosotros vivir con este versículo de Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Leámoslo así, según me escogió en Él antes de la fundación del mundo. El Señor dice, gloríese, entonces gloriémonos. Dios me escogió. Aquí lo hace en una forma plural. Dios nos, porque Dios se está refiriendo a toda la familia de la fe. Pero hagámoslo, pero hagámoslo singular. Y el último del versículo dice, en amor. Hermanos, ahorita vamos a ver algo de amor, ya que usted lo dice. No usted, hermano, es la palabra. Yo diría, Él nos escogió. Hermanos, dice aquí, según nos escogió en Él, en Cristo. Dios nos escogió en Cristo. Dios me escogió a mí en Cristo. Escuche, hermanos, gloríese. Los que nos ven por el video, si lo está viendo por primera vez, yo le animo y le invito para que usted reciba a Cristo como el Señor de su vida, como el amo de su vida, como el Salvador de su vida.
Y que usted pueda gloriarse en este momento, en el momento que está en el video. Nosotros aquí estamos de mañana y nosotros nos gloriamos porque Dios me escogió, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto es demasiado profundo para una mente natural, pero para una mente espiritual, para una mente que es la mente de Cristo, la cual nosotros tenemos. Esto es motivo de gloriarnos. Sí, Señor. Me escogió antes de la fundación del Me mundo. conoció. A mí me conoció. Ya me conocimos. Dios me trajo a Él. Dios me trajo a Él. Dios me sacó de las tinieblas y me trajo al reino de su Hijo. Dios hizo eso. A mí me lo hizo. Y lo hizo en amor, dice el último. Todo por amor. Dios hizo eso a mí, a Marco Delgado, a Gilberto González, etcétera, etcétera, etcétera. Dios a mí. No, es que yo creo que a mí no, tal vez a fulano de tal, sí, a mí yo no creo que a mí. Qué triste sería pensar eso, hermanos. Pensar que a mí no, pero a otros sí, seríamos dignos de lástima. Está en tinieblas. Está en tinieblas, exactamente. ¿Sabe que eso es estar en tinieblas? Sí, Señor. Eso es estar en tinieblas. Ojalá que nos dé chance, hermanos, para volver otra vez a 1 Corintios 1:30, porque apenas estamos, mas por Él estáis vosotros. La primera parte del versículo. Entonces dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Separó, apartó, predestinó. Nos jactamos, hermanos. Hermanos, esa palabra está bien, jactarnos, sí. Sí, Señor. Gloriarnos. Nos gloriamos, es la que pide la Es más exacta, ¿verdad? Nos Bien. gloriamos. Nos Porque la gloriamos. amistad- En 2 Timoteo 1:9. Ahorita llegamos a esa palabra, don Gilberto, aquí en Romanos capítulo 8. ¿Segunda qué? 2 Timoteo 1:9. Hermanos, ¿por qué el Señor dice, si alguno se jacta, jáctese? ¿Por qué? ¿Ah? Ojalá, hermanos, que ustedes, los que estamos aquí, los que nos ven por el video, los hermanos, a los santos y a las santas, a los perfectos. Mire, hermanos, todo eso nos falta ver. ¿Ah? Dice que con una ofrenda nos hizo perfectos. A mí, a Marco Delgado me hizo perfecto. No, pero espera un momento, es que yo todavía tengo malos pensamientos. Y hoy para siempre. ¿Ah? Hoy para siempre. Ahí vamos, hermanos. Ahí vamos. ¿Sabe que hay un versículo ahí en Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros? Don Gilberto, usted que me habla del amor, Ajá. y tiene toda la razón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Oído, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que Cristo no murió por ningún bueno. ¿Por qué por ningún bueno? Porque Romanos 3:10 dice que no hay bueno ni aún uno. Ni aún uno. Pero aún así, como el Dios que hizo todas las cosas con sabiduría, con inteligencia, el Dios que hizo todas las cosas maravillosamente, dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, y esto es motivo de gloriarnos en el Señor, quien nos salvó. Oído, quien nos salvó. Primero nos gloriamos porque aquí dice el versículo que nos salvó. Segundo, dice que nos gloriamos porque nos llamó con llamamiento santo. Y tercero, dice que no conforme a nuestras obras. Y cuarto, dice que es según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, yo tengo un comentario bíblico que ese comentario lo escribieron o dieron su punto de vista o su punto de pensamiento muchos teólogos, muchos, son muchos. Y me parece que allá hay teólogos que nosotros no conocemos, como Cover. ¿Quién conoce a Cover? Ahí hay un teólogo que se llama, hay otro teólogo que se llama David Wilkinson, no Wilkerson, David Wilkinson se llama ese teólogo. Y así sucesivamente.
Y cuando leo esto en el comentario de ellos, segunda Timoteo 1:9 dice, nos salvó, y ellos dicen, nos salvó antes de la fundación del mundo. Arminio. Así es. Arminio y al otro, ¿cómo se llama? Sí, hermano, es que hay tantos. Ahorita yo no quiero hablar de ningún teólogo, solo quiero hacer el comentario de ese libro que yo tengo, ese comentario que yo tengo. Pero aquí lo importante, hermanos, es que nos gloriamos en el Señor, ¿verdad? Así Y es. somos una familia de la fe. Yo siempre pienso que somos una familia de la fe. Y está escrito. Y sí, y así está escrito en Gálatas capítulo 3 y 4. Entonces dice 2 Timoteo 1:9, nos salvó. Ahorita pensemos en esto, hermanos, pensemos en quien nos salvó, Note, hermanos, esto nos es un pretérito perfecto, esto es un verbo perfecto, según los que saben. Ahora, aquí tal vez usted no lo sabe, pero yo lo leo y yo vengo y se lo digo a usted. Pero venga los domingos para que se entere, escuche los videos para que se entere. Nos es un verbo perfecto, es un pretérito perfecto, es un verbo perfecto. ¿Cuál es el verbo perfecto? ¿Cuál es el pretérito perfecto? ¿Ah? ¿Cuál? Nos salvó. ¿En qué pretérito está ese nos? ¿En qué? Presente. Ahí está. Nos salvó. No somos salvos. Somos salvos. No nos vas a Antes de la fundación del mundo. Ahí vamos, para ahí vamos. Ahora, oído, hermanos, lo que dicen poco de teólogos que son de la familia de la fe. En una casa grande, hermanos, hay muchos utensilios, ¿sí o no? Así es. Muchos utensilios, hay muchos que saben. Nosotros no debemos de menospreciar a los que saben. Si alguna palabra dice que están equivocados, pues vamos a verla y la corregimos. Dice el apóstol Pablo, lean todo, vean todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. Así es. Entonces ellos dicen, nos salvó, y dicen ellos al unísono, nos salvó antes de la fundación del mundo. Hermanos, el Dios que conoce todas las cosas, antes de que hubiera sol, antes de que hubieran galaxias, Dios nos salvó en Cristo, nos salvó en Cristo. Y como nosotros nacimos en esta tierra, en este mundo, entonces Dios nos llamó al Evangelio para que nosotros conozcamos que Él nos había salvado desde antes de la nada de nada. Sí, Señor. ¿Cuánto me entienden? ¿Queda claro? Eso es así. No había nada y Dios nos salvó. Bueno, pero no había galaxias, no, pero Dios nos salvó. Más bien no quién entiende, sino quién cree. Ahora, eso es muy bueno, porque dice Romanos 10 dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Que eso es lo que estamos haciendo. ¿El anuncio qué es? El Evangelio. Si alguno se gloríe, gloríese de que Dios lo trajo a Cristo, gloríese de que Dios lo conoció, o más bien siendo conocidos por Dios, gloríese de que antes de la fundación del mundo Dios nos predestinó, nos salvó. Ahora nos salvó antes de todas las cosas, nos dio su gracia antes del principio de los siglos, dice 2 Timoteo 1:9. Eso tiene que ser un motivo de que yo me gloríe. Gloriémonos, hermanos, gloriémonos en el Señor, gloriémonos en el Señor. Está bueno esto, ¿verdad que sí? Buenísimo. Buenísimo. Esto está bueno, hermanos. Quiera Dios, hermanos, que esta palabra corra por toda la tierra y sea glorificada. Vamos a terminar, hermanos, porque hay que terminar. Marcos, disculpe, hay una palabra que dice que va por todo el orbe. Exactamente. Salmo 19, la Biblia de Jerusalén, después la lee. Dice, mire, 2 Tesalonicenses 2:13. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ahí vamos a quedar en esta mañana, hermanos. Cuando nosotros preparamos esta enseñanza, hermanos, al menos yo, mira que yo siempre la hago bien cargadita de pasajes de la palabra del Señor, porque yo lo que predico es la palabra de Dios.
Pero qué bonito, mis amados, los que lo ven por el video, que usted pueda darle continuidad a estos textos, a este tema, sí, a estos versículos, de que, por ejemplo, este de nos salvó. Hermanos, si usted continúa leyendo ahí el versículo 2 de Timoteo 1:9, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, nosotros no hicimos nada, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes del principio de los siglos, antes de la nada de nada. Esto es un motivo de gloriarnos, hermanos. Algunas veces a nosotros se nos ha enseñado es que nosotros no merecemos ser salvos, pues si el Dios que hizo todas las cosas con sabiduría y inteligencia, a Él le plació salvarnos, escogernos y llamarnos, si a Él le plació, entonces nosotros somos merecedores de esto. Eso es así. Yo soy merecedor de todo esto, yo soy merecedor de ser un hijo de Dios, yo soy merecedor de no tener pecado, yo soy merecedor de ser santo, yo soy merecedor de estar sentado en lugares celestiales. Yo no lo escogí, pero Dios me escogió para esto. Yo me jacto. Él me hizo merecedor. Si Él me hizo merecedor, si Él me dice gloríese, ¿por qué voy a andar yo arrastrándome? Si Él dice que yo estoy bendecido con toda bendición, ¿por qué voy a dejar de creerle eso? Yo me glorío porque yo soy un bendecido. Mi amada, mi amado, usted que me ve, usted es una bendecida, usted es un bendecido, su familia es bendecida, su nación es bendecida. No hemos hecho nada para lograr este mérito de gloriarnos, pero el que hizo todas las cosas nos dice, gloríese en el Señor. Nos da la autorización. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Desde antes de la fundación. Segunda a Tesalonicenses 2:13. Nosotros debemos dar gracias a Dios por todas las familias, por todas las naciones de este planeta Tierra. ¿Por qué? Porque Dios los escogió para la salvación. Dios los escogió para la salvación desde antes de la nada de nada. Como dice Efesios 1:4, desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, ¿nos da esto algún motivo para gloriarnos en el Señor? Nos da un motivo, hermanos, todas estas verdades de Dios para nosotros, para que nosotros podamos gloriarnos en esta mañana. ¿Nos gloriamos, sí o no? Sí. Yo declaro y recibo que los que nos ven por el video se gloríen en el Señor por todo lo que Dios nos ha dado. Y hay mucho más, mucho más. Estamos sentados en lugares celestiales, estamos sin mancha, estamos sin arruga, somos perfectos, estamos completos, somos olor grato para Dios, tenemos la mente de Cristo, somos un espíritu con Él. Nos gloriamos por todo eso porque a Él le plació escogernos y llamarnos y conocernos para esto, para que nosotros nos gloriemos. Así es, sí, Señor. Hay que quedar aquí. Quiero recordarle a los que nos ven por el video y a los que estamos aquí, que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. También estamos en YouTube, pueden buscarnos como Centro Cristiano, El Gran Despertar de la Gracia, y allí puede ver todos los videos que grabamos acá en nuestro lugar de reunión, todos los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en San José Centro, en Costa Rica. De las oficinas de acueductos y alcantarillados, hay ya oficinas muy conocidas en el centro de San José, 100 Sur, 225 Este. Aquí nos reunimos solo los domingos a las 10 de la mañana. Declaro que tú de hoy en adelante te glorías en el Señor por lo que tú eres en Cristo Jesús. Bendecido, gloríate con toda bendición espiritual. Continúa gloriándose en el Señor.